Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con el siguiente tema del metabolismo de lípidos, que es la cetogénesis. Ayer nada más vimos la beta oxidación. Bueno, en el video anterior nada más vimos la beta oxidación. Entonces ahorita vamos a ver qué es esto de la cetogénesis. Vamos a ver primero la vía metabólica, en qué consiste todo este proceso de la cetogénesis, pero como tal la regulación y la integración la vamos a ver hasta más adelante en otro video, para integrar toda la regulación del metabolismo de lípidos, para verlo en un solo video que esté relativamente largo y no hacer muchos videos largos, mejor nada más un solo video que esté largo. Vamos a comenzar entonces hablando de qué es la cetogénesis. La cetogénesis básicamente es un proceso en el que se producen los llamados cuerpos cetónicos, ¿sí? Estos cuerpos cetónicos son estructuras muy parecidas, ricas en grupos carbonilo de aldehídos, cetonas o ácidos carboxílicos, ¿sí? Son ese tipo de compuestos, son ricos en ese tipo de grupos funcionales. Y bueno, estos normalmente se sintetizan, bueno, no normalmente, siempre se sintetizan a partir de acetilcoenzima A, ¿sí? Tenemos tres principales cuerpos cetónicos hasta el momento identificados: el acetoacetato, que es este que está aquí, la acetona y el beta hidroxibutirato, ¿sí? El D beta hidroxibutirato, D porque el hidroxilo está a la derecha, ¿sí? Entonces, bueno, esos son los cuerpos cetónicos que normalmente se estudian. El acetoacetato, que podemos ver que en su estructura, como les mencioné, tiene un grupo ceto, ¿sí? Y tiene un grupo carboxilo. Entonces, este es un beta ceto ácido, ¿sí? La acetona, pues simplemente tiene este grupo carbonilo de cetona, ¿sí? Tiene este grupo ceto. Mientras que el beta hidroxibutirato tiene un grupo hidroxilo y un grupo carboxilo, ¿sí? Carboxilo. Este es un beta hidroxi ácido, ¿sí? Si se fijan, la diferencia entre el acetoacetato y el beta hidroxibutirato simplemente es la reducción de este grupo ceto, de ceto a un hidroxilo. Entonces, ya de antemano podemos especular y saber que el acetoacetato se puede convertir en beta hidroxibutirato y viceversa, el beta hidroxibutirato se puede convertir en acetoacetato con una oxidación. Por otro lado, la acetona se genera normalmente también a partir del acetoacetato. Es decir, si nosotros vemos la estructura de la acetona, son tres carbonos. Estos tres carbonos, de hecho, son estos tres carbonos que están aquí, ¿sí? Y si la acetona se genera a partir de esos tres carbonos, quiere decir que este grupo carboxilo tiene que salir. Y de hecho sí, más adelante vamos a ver que sale en forma de CO2, en forma de a través de una descarboxilación. Entonces podemos ver cómo están interrelacionados estas tres estructuras de los cuerpos cetónicos ya desde ahorita. Pero como quiera ahorita vamos a ver las reacciones. Ok, ahora otra cosa importante que tenemos que notar aquí es que los dos cuerpos cetónicos más importantes pues es el acetoacetato y el beta hidroxibutirato, ¿sí? Podemos ver que estos tienen ambos tienen grupos carboxilos. Eso quiere decir que si aumentan en concentración, como son ácidos, el compartimento donde se encuentren y se dé este aumento de concentración va a disminuir su pH, porque se están aumentando la concentración de sustancias ácidas. Si aumenta la concentración de sustancias ácidas, también va a disminuir el pH y va a conducir a un pH ácido, ¿sí? Entonces pueden disminuir el pH de la célula, pero esta disminución de pH de la célula puede ser puede ser mortal para la célula. Entonces la célula los excreta normalmente fuera de la célula, hacia la sangre, para que se eliminen. Pero bueno, esta eliminación, que tiene lugar en algunos órganos en específico y a través de la orina, si no se da adecuadamente, se puede acumular una gran cantidad de cuerpos cetónicos en la sangre, puede aumentar la concentración de cuerpos cetónicos en la misma, conducir a una disminución del pH sanguíneo y también puede provocar muchos problemas de salud, que más adelante vamos a ver en la integración. Pero bueno, tengan en mente eso, son especies ácidas, ¿sí? Son sustancias ácidas. Entonces, bueno, ahora vamos a meternos ahora sí.
Ok, ¿qué son los cuerpos cetónicos y cuál es su función? Ya vimos que son estas estructuras derivadas de la acetilcoenzima A que tienen en su estructura grupos funcionales principales como cetos, carboxilos e hidroxilos, ¿sí? ¿Cuál es la función de los cuerpos cetónicos? Básicamente son combustibles, ¿sí? Son sustancias que si en algún momento dado no existen nutrientes como la glucosa, ¿sí? Estos se pueden generar principalmente en el hígado, ¿sí? El hígado es el órgano más importante que produce la cetogénesis. Entonces estos se producen en el hígado. Ya que se producen esos cuerpos cetónicos en el hígado, estos viajan por la sangre hacia algunos órganos en específico, principalmente el corazón y el cerebro, ¿sí? El músculo esquelético, músculo cardíaco, que es el corazón, y el cerebro, ¿sí? Estos tres son los órganos más importantes que aprovechan los cuerpos cetónicos como combustibles, ¿sí? Entonces, pues es importante mencionar eso. Ok, entonces su función principal pues es la de ser un combustible cuando hay ausencia de nutrientes, ¿sí? Normalmente la cetogénesis ocurre en estados de ayuno prolongados, ¿sí? En estados de ayunos prolongados junto con la gluconeogénesis junto con la beta oxidación, ¿sí? Entonces, bueno. Pero bueno, los cuerpos cetónicos no solo tienen esa función. Recientemente, o bueno, no recientemente, ya tiene un cierto tiempo, pero es relativamente reciente, los cuerpos cetónicos se han empezado a estudiar como sustancias de señalización. Se ha visto que algunos cuerpos cetónicos, mejor dicho, que hay receptores para algunos cuerpos cetónicos en algunos órganos diana. Entonces esto es importante porque quiere decir que los cuerpos cetónicos están actuando como señalizadores, como si fueran hormonas, ¿sí? Y se ha visto que tienen efectos benéficos, bueno, mejor dicho, que inducen respuestas metabólicas dependiendo del estado en el que se encuentra la persona. Que eso lo vamos a ver más adelante en otro video, en la integración, pero nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces, una segunda función que se les ha dado a los cuerpos cetónicos es esta de la señalización, que pueden mandar mensajes a algunos órganos diana cuando se empiezan a producir. No solamente sirven como combustibles. Y bueno, como les mencioné, donde se producen principalmente suele ser en el hígado. Sí, suele ser el hígado. Entonces el hígado produce los cuerpos cetónicos a través de la cetogénesis y esos cuerpos cetónicos migran hacia el músculo esquelético, que aquí está, me salió medio feo. Este es el músculo esquelético. Músculo esquelético. Migran hacia el músculo cardíaco, que aquí también me salió medio feo. Que bueno, aquí sabemos que este es el corazón. Y también migran hacia el cerebro, ¿sí? Entonces, esos son los tres órganos más importantes que aprovechan los cuerpos cetónicos, ¿sí? De hecho, en algunas circunstancias, de manera normal, aunque haya nutrientes, los músculos no necesariamente aprovechan cuerpos cetónicos, pero sí tienen un metabolismo de lípidos elevado, ¿sí? Aunque haya glucosa, a veces tienen ese comportamiento. Pero bueno, eso lo veríamos más adelante en la regulación. Ok, vamos a empezar entonces con la vía como tal. Vamos a empezar con la cetogénesis. Primero vamos a analizar la vía de manera general y luego ya nos enfocamos en las enzimas y los cambios que están ocurriendo a nivel estructural. Entonces, bueno, la vía normalmente empieza con dos moléculas de acetilcoenzima A, ¿sí? Se van a condensar dos moléculas de acetilcoenzima A. Como se fijan, el primer paso es que se condensen dos moléculas de acetilcoenzima A y se me genere el acetoacetilcoenzima A. Aquí podemos ver remarcados en rojo los dos carbonos del acetilo, de la acetilcoenzima A, perdón, y marcados en negro los carbonos de la acetilcoenzima A de la otra molécula, ¿sí? Luego de la condensación podemos ver que permanecen los dos carbonos de una acetilcoenzima A junto con la coenzima A, pero también se condensan dos carbonos, simplemente el grupo acetilo,
de una molécula de la acetilcoenzima A, pero se pierde la coenzima A. Como podemos ver aquí en la primera reacción, sale la coenzima A, que vendría siendo, esta es la que va a salir. Podría ser cualquiera de los dos, pero vamos a suponer que es esta. Sale esta coenzima A, entonces al salir, estos dos carbonos que remarqué yo en el cuadrito, son los que se van a condensar con el acetilcoenzima A de la otra molécula, ¿sí? Con la otra molécula de acetilcoenzima A. ¿Qué sigue? Este acetoacetil, como ustedes pueden ver, se condensa con otra molécula de acetilcoenzima A, es decir, los primeros dos pasos son condensaciones sucesivas de una molécula, de dos moléculas de acetilcoenzima A y posteriormente con otra molécula de acetilcoenzima A. Entonces, en el paso 2 tenemos una condensación de otra molécula de acetilcoenzima A, lo cual nos genera esta estructura ahora de 6 carbonos. Podemos ver que también al condensarse sale la coenzima A de la acetilcoenzima A que se está condensando en este segundo paso, sale esta coenzima A y solo se condensan de nuevo los dos carbonos del grupo acetilo, ¿sí? Que aquí se marcan en verde. Luego de condensarse se nos genera el beta-hidroxi beta-metilglutaril coenzima A. Y este intermediario es importante porque aquí está participando en la cetogénesis, pero más adelante vamos a ver que este intermediario también participa en la biosíntesis del colesterol, ¿sí? Entonces, eso es importante. Pero bueno, eso lo veremos en otro video. Ya que se nos genera el beta-hidroxi beta-metilglutaril coenzima A, que se abrevia como HMG coenzima A, lo que ocurre es una lisis de esta molécula para generar una molécula de acetilcoenzima A y el acetoacetato final, ¿sí? Que ya tendríamos nuestro primer cuerpo cetónico. Entonces el beta-hidroxi beta-metilglutaril coenzima A sufre esta lisis y se nos separan estas dos porciones. La porción de dos carbonos que mantenía la coenzima A, liberándonos pues esta molécula de acetilcoenzima A que está aquí en negrito. Y esta porción de 4 carbonos en verde y en rojo de las dos moléculas que se fueron condensando y que perdieron las coenzimas A con el proceso para generarnos el acetoacetato, ¿sí? Ok, hasta ahí ya llegamos a nuestro primer cuerpo cetónico, ¿sí? Entonces vamos a continuar para ver cómo se generan los demás cuerpos cetónicos. Aquí tenemos ahora la producción del beta-hidroxibutirato. Ya tenemos el acetoacetato que se nos genera en esta vía de 3 pasos. Y el acetoacetato, después, como dijimos, nada más tiene que sufrir una reducción, ¿sí? Se reduce para generarnos el beta-hidroxibutirato, que como vemos aquí lo único que pasó es la reducción de este grupo ceto a este grupo hidroxilo. Y listo, fue todo lo que tuvo que pasar. Ok. Ahora, ¿cómo se genera la acetona? Bueno, la acetona, pues, es la más fácil de todas. En realidad, la acetona sufre una descarboxilación. ¿Sí? Bueno, básicamente el acetoacetato va a sufrir esta descarboxilación y el descarboxilarse se me va a generar la acetona, ¿sí? Entonces podemos ver esta síntesis secuencial de los cuerpos cetónicos a partir del acetoacetato. El acetoacetato produce acetona y produce el beta-hidroxibutirato, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es de manera general. Ahora sí vamos a analizarlo ya bien. Déjame borrar esto nada más para tener otra vez la imagen completa. Ok, aquí tenemos el acetilcoenzima A y otra molécula de acetilcoenzima A que se van a condensar para generarnos el acetoacetilcoenzima A, ¿sí? Bueno, ¿quién genera esta reacción? ¿Quién produce esta reacción? ¿Quién cataliza esta reacción? La tiolasa, ¿sí? Que también se le conoce como acetilcoenzima acetiltransferasa porque está transfiriendo un grupo de acetilcoenzima A otro acetilcoenzima A. Entonces esta tiolasa me va a catalizar la transferencia de este grupo acetilo del acetilcoenzima A este acetilcoenzima A, ¿sí? Ahorita nos metemos en el mecanismo. Primero vamos a ver las enzimas y luego ya me meto en el mecanismo. Esto ya me genera el acetoacetilcoenzima A. Posteriormente, la enzima hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa, ¿sí? Me condensa la tercera molécula de acetilcoenzima A con el acetoacetilcoenzima A, ¿sí? Y esta enzima también está catalizando la transferencia
de esta porción de la acetilcoenzima A a la acetoacetilcoenzima A, de tal manera que se me genere el beta-hidroxi-betametilglutarilcoenzima A. Finalmente, la hidroximetilglutarilcoenzima A liasa, ¿sí?, me va a lisar este enlace que tenemos aquí. ¿Sí? Me va a ocasionar la lisis de este enlace que tenemos aquí. ¿Sí? Y bueno, al catalizar esa ruptura de ese enlace, se nos genera como productos pues el acetilcoenzima A y el acetoacetato. Posteriormente, el acetoacetato, utilizando la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, porque sabemos que es una deshidrogenasa porque está catalizando una reacción de óxido-reducción. En este sentido, favorece la reducción. Bueno, para favorecer la reducción, si esta especie se está reduciendo, si el acetoacetato se está reduciendo, quiere decir entonces que ocupamos un agente reductor. Y este agente reductor en este caso es el NADH, que se está oxidando, ¿sí?, de NADH a NAD. Entonces él se va a oxidar y el acetoacetato se va a reducir. Y bueno, finalmente la conversión de acetoacetato a acetona no necesita una enzima. De hecho es un proceso natural, ¿sí? Algo de acetoacetato de manera natural se está descarboxilando, porque nosotros sabemos que los ácidos carboxílicos de manera natural pueden sufrir la descarboxilación, ¿sí? Pueden sufrir una descarboxilación y listo. Pero bueno, hasta ahí terminaría la cuestión, la vía metabólica ya con las enzimas. Ahora vamos a analizar un poquito los mecanismos de reacción que están ocurriendo, principalmente el del primer paso, el de la conversión de acetilcoenzima, de la condensación de las dos moléculas de acetilcoenzima a acetoacetil. Entonces déjenme ver nada más si no sigue otra cosa. No, está bien. Déjenme nada más pongo otra diapositiva para hacer el mecanismo en esa diapositiva. Uy. Ok, ahí va. ¿Cómo empieza el mecanismo? Bueno, este mecanismo de hecho es muy parecido, o es el mecanismo que veíamos en la degradación por beta-oxidación en el cuarto paso de este ciclo de 4 reacciones que veíamos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el cuarto paso era la lisis del beta-cetoacil coenzima A para generarme una molécula de acetilcoenzima A y un nuevo acilcoenzima A, ¿sí? Este mecanismo es al revés. Tenemos dos moléculas de acetilcoenzima A que se condensan para generarme un beta-cetoacil. Ese mecanismo, por ende, es el mecanismo al revés. Entonces, si ustedes recuerdan, en ese mecanismo al revés, nosotros teníamos en el sitio activo una cisteína que tenía un grupo tiol activado, ¿sí?, cargado negativamente. Teníamos también un residuo de aminoácido básico. Aquí lo puse seguido de la cisteína, pero ustedes saben que es el esqueleto de la proteína. O bueno, mejor lo voy a poner bien. A ver. Como parte del sitio activo tenemos por ahí a la cisteína con ese azufre cargado negativamente. Y también por ahí teníamos cargado nuestro residuo de aminoácido básico protonado, ¿sí? Entonces ahí teníamos nuestro azufre, teníamos nuestro residuo básico. Ok, ¿cómo empieza entonces este proceso? Bueno, el proceso empieza con una acetilcoenzima A, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la coenzima A. Sabemos que tiene un enlace tioéster con el acetilo. Y bueno, tenemos esta molécula. Lo que ocurre es que el azufre hace un ataque nucleofílico hacia el carbono del tioéster, ¿sí? Este oxígeno es capaz de recoger esta carga, ¿sí?, negativa. Es capaz de recoger esta carga negativa. Pero bueno, al recoger esta carga negativa, me va a generar esta estructura. Aquí nomás es para denotar que están pegados a una proteína. Me va a generar esta estructura. Me va a generar un intermediario tetraédrico que está enlazado a la coenzima A, ¿sí?, a la coenzima A, al metilo, al oxígeno y a su vez al residuo de cisteína, porque ya atacó el residuo de cisteína. Entonces cuando esta carga baje, ¿sí?, porque el oxígeno puede localizar los electrones para regenerar el doble enlace,
el carbono solo puede tener 5 enlaces, entonces uno se va a tener que romper. El enlace que en este caso se va a romper va a ser el de la coenzima A, ¿sí? La coenzima A va a salir y entonces me va a generar este residuo de cisteína unido como si fuera la coenzima A, porque si se fijan se parece mucho a la coenzima A, solo que en este caso ya no es la coenzima A, sino que es un residuo de cisteína el que está formando el enlace tioéster con el acetilo. Y vamos a tener una coenzima que acaba de salir con carga negativa porque pues se llevó, mejor dicho, los 2 electrones de este enlace. Entonces aquí tenemos la coenzima cargada negativamente con el azufre. Entonces aquí tenemos nuestro residuo básico que está protonado. Y lo que pasa es que este azufre retira este protón de este residuo básico. Y el protón, el residuo de aminoácido básico, pues recoge los electrones de ese enlace y entonces se neutraliza. Entonces de este paso va a salir una cisteína que ya está formando el enlace tioéster con el acetilo. Vamos a tener también un aminoácido básico ya neutro, ¿sí? Porque ya no tiene este protón, se lo quitó la acetilcoenzima A, y como producto vamos a tener la coenzima A regenerada, ¿sí? ¿Qué pasa después? Bueno, a ver, voy a ponerlo por acá. Voy a ponerlo por acá. Tenemos la cisteína, dijimos, pegada, formando el enlace de tioéster, ¿sí? Y tenemos el residuo básico. Ok, ¿qué ocurre? Acá tenemos la otra molécula de acetilcoenzima A que se va a condensar, si ustedes se acuerdan. Esta molécula es la que se va a condensar. Bueno, lo que ocurre aquí lo voy a poner un 2 para remarcar este enlace con hidrógeno, que serían los CH3, ¿sí? Nada más que aquí está CH2 y este enlace que acabo de remarcar será el tercero, ¿sí? Sigue siendo un CH3. Nada más quiero remarcar ese enlace. Lo que ocurre es que este residuo básico va a actuar como una base, por ende, porque ya está neutro, puede actuar otra vez como una base, y retira este hidrógeno, ¿sí? De este carbono del metilo de la acetilcoenzima A que está entrando, ¿sí? Al retirarlo, estos 2 electrones pasan a formar parte del carbono, ¿sí? Y entonces se genera una nueva especie, ¿sí? Tenemos entonces por ahí en la cisteína igual, no ha cambiado nada en la cisteína. Tenemos el metilo aquí, ya está, ahí está el tioéster, ok. Lo que sí está cambiando es el residuo básico, ¿sí? Que ya se volvió a protonar, regenerando por ende a la enzima en ese aspecto. Y nos generó una nueva especie que es un CH2 cargado negativamente, porque le quitaron un protón y pues él se quedó con los pares de electrones. Y bueno, esta carga negativa se puede estabilizar bastante bien porque puede estar en resonancia. Esta carga negativa puede meterse aquí y deslocalizarse para formar un doble enlace, y este doble enlace del carbono-oxígeno puede deslocalizarse hacia el oxígeno para mantener la tetravalencia del carbono. Entonces aquí puede existir una estructura en resonancia que es esta. Y esto básicamente es un enolato, ¿sí? Se está comportando como un enolato. Después esta misma estructura este oxígeno puede localizar los electrones para formar el doble enlace, y entonces este regresa a generar el carbanión, ¿sí? Acá tenemos una estructura de carbanión y acá tenemos un enolato, ¿sí? En este caso la estructura que va a reaccionar para condensarse va a ser la estructura del carbanión. Nosotros sabemos que estas son estructuras de resonancia, es decir, ninguna de estas existe, ¿sí? Sino que la estructura real es un intermediario de ambas. Pero, aún así, la estructura al tener las propiedades de ambas, la estructura real al tener las propiedades de ambas moléculas, sí sigue teniendo un carácter de carbanión. Entonces, con este carácter de carbanión, la estructura real va a atacar a la molécula, a la porción de acetilo que está unida a la cisteína. Nada más que lo voy a representar ahora acá. Tenemos entonces a la cisteína por ahí. Este aminoácido básico que está por acá. Y entonces aquí tenemos este carbanión. Vamos a poner el carbanión
como tal, aunque sepamos que en realidad no es esta estructura así tan de manera real, porque sabemos que es un híbrido de resonancia del aldol. Pero bueno, esto nos puede servir de manera esquemática para ilustrar el proceso de mecanismo de reacción. Entonces este carbanión va a atacar a este carbono del tioéster, ¿sí? Y de la misma manera que pasó en el primer paso, este oxígeno puede localizar los electrones hacia él, de tal manera que se nos va a generar una especie tetraédrica de nuevo, ¿sí? Entonces en esta especie tetraédrica vamos a tener la cisteína por ahí unida a este carbono tetraédrico, el carbono cargado negativamente porque deslocalizó los electrones hacia él. Vamos a tener el nuevo carbono que está por ahí ya unido. Vamos a tener esta otra porción de acetil coenzima que pertenece a este carbono que atacó. Y vamos a tener esta especie tetraédrica. ¿Qué sigue? Bueno, la disminución, o mejor dicho, la deslocalización del oxígeno, de esta carga negativa del oxígeno para regenerar el doble enlace, y la ruptura de un enlace. ¿Sí? En este caso el enlace que se debería de romper sería el del azufre, porque es una base mucho más débil que el carbanión. El carbanión es una base mucho más fuerte. Entonces, si ustedes recuerdan sus clases de química orgánica, las bases más débiles son las que salen preferentemente. En este caso, una base más débil pues es el azufre, ¿sí? El sulfuro. Entonces este va a salir. Y entonces ya se nos genera la estructura de cisteína con el azufre cargado negativamente, que ya habíamos visto, porque el azufre aquí, el átomo de azufre se lleva sus electrones. También por aquí está el residuo de aminoácido básico protonado, que ya nos regenera la enzima, si se fijan. Y también como producto final tenemos ya formado, ya al regenerar el doble enlace, pues el oxígeno genera este grupo ceto, y ya tenemos a la estructura condensada. Ya tenemos el acetoacetilcoenzima. Entonces no sé si me expliqué. Si no, pues me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Ok. ¿Qué sigue? Esta reacción, que como ya vimos, es básicamente la reacción al revés de esta cuarta reacción de la beta oxidación, de este ciclo de 4 reacciones, pues también vuelve a ocurrir 2 veces, cuando pasa de acetoacetil a beta hidroxi beta metilgluterilcoenzima, ¿sí? Solo que con unas ligeras modificaciones, pero casi es el mismo mecanismo, ¿sí? Entonces, por así decirlo, es el mecanismo que más vale la pena resaltar para mostrar esta relación entre la cetogénesis con la beta oxidación. Porque como les dije, la cetogénesis no es como tal un mecanismo de degradación de lípidos, sino más es un complemento a la beta oxidación. Ok. Vamos a suponer que ya se generaron nuestros cuerpos cetónicos, ¿sí? Ya tenemos por ahí la formación de los cuerpos cetónicos. Ya tenemos la formación del acetoacetato que está aquí. Ya tenemos también la formación del beta-hidroxibutirato. Ok. Vamos a suponer que ya se generaron estos cuerpos cetónicos. Entonces dijimos que del hígado, ¿sí? Del hígado pasaban a circulación, ¿sí? Del hígado pasaban a circulación al músculo. Entonces, este músculo, vamos a suponer que los captó, ¿sí? Entonces a este músculo están llegando el beta-hidroxibutirato. Y a este músculo están llegando el acetoacetato. Ok. Luego de llegar, ¿cómo es el proceso para generar energía? Porque dijimos que sirven como combustible. Bueno, para empezar vamos a partir del beta-hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato, una vez que es captado, no puede utilizarse de manera directa, sino que tiene que convertirse a acetoacetato. Entonces el beta-hidroxibutirato, cuando se capta, aquí ya esta vía que yo muestro aquí a la derecha ya ocurre dentro de las células, que van a utilizar los cuerpos cetónicos como energía. Esta beta-hidroxibutirato se tiene que convertir primero en acetoacetato, ¿sí? Y básicamente va a sufrir una reacción, en este caso de oxidación, porque el hidroxilo se está convirtiendo a este grupo ceto.
Entonces, ¿quién hace eso? La beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, que es la misma enzima que convertía acetoacetato a beta-hidroxibutirato, ¿sí? Solo que en este caso, por los mecanismos celulares, se está dirigiendo más la conversión de beta-hidroxibutirato a acetoacetato por las necesidades fisiológicas de la célula para generar energía. Entonces, este beta-hidroxibutirato deshidrogenasa está utilizando NAD como coenzima para poder aceptar esos dos hidrógenos y que se oxide ese grupo hidroxilo, ¿sí? Entonces se nos va a generar NADH más un hidrógeno que sale por ahí en forma de ion hidrógeno para generarnos acetoacetato. Ya se nos oxidó el grupo hidroxilo. Este acetoacetato posteriormente va a sufrir la adición de una molécula de coenzima A, ¿sí? Se le va a añadir una coenzima A. Aquí tenemos nosotros un grupo carboxilo. Este grupo carboxilo, que la R va a ser toda esta porción que está acá. Toda esta porción de CH2, el ceto y el CH3. Aquí no voy a enfocarme en el carboxilo. El carboxilo está así, ¿sí? El carboxilo está así. Entonces a ese carboxilo se le puede hacer una reacción de esterificación, ¿sí? Para generar un éster. Pero en este caso la reacción de esterificación no va a ser como tal con un alcohol, sino que va a ser con un tiol. Este tiol va a ser el de la coenzima A. Pero ¿quién le va a transferir ese tiol? Ese tiol que necesita para sufrir la reacción de esterificación. El succinilcoenzima A. El succinilcoenzima A tiene dentro de su estructura la coenzima A. Entonces, en una reacción de transferencia de grupo funcional por una transferasa, el acetoacetato se convierte en acetoacetilcoenzima A, ¿sí? Entonces, ¿qué enzima catalizó esto? La 3-cetoacilcoenzima A transferasa. ¿Quién es la molécula donadora de la acetilcoenzima A? De la coenzima A, perdón. El succinilcoenzima A, para generarnos succinato. Ok, entonces aquí ya se nos generó nuestro tioéster, que es el que les dije que se iba a formar por la reacción de esterificación. Solo que no es un alcohol, es un tiol. Entonces, ya tenemos nuestro tioéster formado. Este acetoacetilcoenzima A después se nos va a romper, se nos va a descondensar por la tiolasa, ¿sí? La tiolasa es la misma enzima que catalizó de hecho la condensación de dos moléculas de acetilcoenzima A en acetoacetil. Entonces esta misma enzima puede catalizar el mecanismo que ya vimos anteriormente, pero al revés, en el otro sentido, para generarnos dos moléculas de acetilcoenzima A. Y entonces estas moléculas de acetilcoenzima A pueden entrar al ciclo de Krebs, generar 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH, 2 y por ende también una molécula de GTP, ¿sí? Ahora esta vía, de hecho en realidad podemos omitir la formación de la molécula de GTP. ¿Por qué? ¿Por qué quitamos esta molécula de GTP? Porque si ustedes se fijan, se utilizó succinilcoenzima A para generar succinato. Y nosotros sabemos que esta es una reacción, de hecho, del ciclo de Krebs. Succinilcoenzima A pasa a succinato. Y al pasar a succinato, se libera también GTP a partir de GDP. Pero como aquí, esa reacción ya no va a ocurrir porque no es la misma reacción del ciclo de Krebs, pero sí nos va a generar el mismo succinato, se generó succinato sin generarnos GTP. Entonces, eso vendría a representar un coste energético, ¿sí? El succinilcoenzima pasó a succinato sin generar GTP porque se tuvo que emplear ese succinilcoenzima para convertir acetoacetato a acetoacetilcoenzima. Y entonces podemos decir que básicamente este proceso costó un GTP. Porque ya no se va a producir un GTP por este proceso. Entonces en general este acetilcoenzima podemos decir que sí lo va a producir el acetilcoenzima, pero podemos descartarlo porque este GTP que se nos produjo es el mismo que se gastó acá, podemos decirlo así, que ya no se va a generar acá. Entonces de manera neta se nos generaron 3 NADH y un FADH2. Entonces por eso sirve para generar energía los cuerpos cetónicos, porque pueden sufrir todo este proceso. Entonces en condiciones de ayuno, por ejemplo, sí es muy importante este mecanismo, ¿sí? Y bueno, hasta aquí dejamos la parte de cetogénesis. Y en el siguiente video vemos la parte de biosíntesis de lípidos. Hasta luego.